¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por saludar. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Preguntarles si se escucha bien el audio, ¿correcto? ¿Se escucha bien? Ni la nitidez. Siempre es bueno preguntar estas cuestiones técnicas. ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Ya. Buenas tardes con todos nuevamente. Por favor, vayan observando su guía de trabajo. Voy a ir subiendo la clase para empezar a desarrollar. De una vez, jóvenes. A ver, chicos, díganme si se observa la primera presentación donde dice capítulo 5, 2 puntos nutrición. ¿Correcto? ¿Vamos? Todo bien. Ya. Jóvenes, la clase de hoy es algo compleja. Tiene algunos aspectos un poquito, quizá, no tan difíciles, sino que involucra un cierto tipo de razonamiento, quizá algo de base, pero vamos a hacer todo lo posible para que ustedes puedan entender a la perfección. ¿Correcto? Entonces vamos a iniciar de una vez la clase que corresponde al capítulo 5, a la nutrición. Veamos. El término nutrición, jóvenes, implica una serie de procesos fisiológicos, procesos que tienen que ver con la bioquímica también, procesos que implican la degradación de alimentos, la descomposición, si lo quieren llamar de esa manera. La digestión también es una palabra que se utiliza normalmente en la nutrición para conseguir nutrientes. Nutrientes quiere decir nutrientes, moléculas pequeñas que se obtienen a partir de los alimentos. Esos nutrientes que se van a obtener al final del proceso digestivo, por ejemplo, van a ser nutrientes que posteriormente van a tener que ser absorbidos. Lógicamente, en nuestro caso, ustedes tienen que saber que dicha absorción se va a realizar en el intestino delgado, ¿correcto? Entonces, la nutrición implica una serie de eventos, de procesos fisiológicos, digamos, transformaciones químicas, bioquímicas, etcétera, que van a traer como consecuencia la formación de nutrientes, que son moléculas muy pequeñas, muy sencillas, que van a poder ser absorbidas, ¿correcto? Además, cuando uno habla de nutrientes, es importante señalar que, por ejemplo, hay nutrientes que son de valor energético, como los azúcares, hay nutrientes que son de valor, digamos, constructor o reponedor, o plástico, como se le suele llamar, que son los aminoácidos, las proteínas, entre otros tipos de nutrientes, ¿correcto? Entonces, ese es el contexto en el cual nosotros deberíamos entender el término nutrición. En términos prácticos, el término nutrición también implica obtener compuestos a partir de los cuales se va a obtener al final energía. Esa es una cuestión práctica que también hay que tener en cuenta. Por esa razón, por lo que acabo de mencionar, escuchen, la nutrición en este esquema se va a dividir en dos grupos, en dos grandes grupos. Nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. Ya habíamos comentado en la semana 2 yo recuerdo que comentamos, les dije que existe un cuadro en el cual se clasifican a las bacterias según la obtención de carbono y según la obtención de energía. Según la obtención del carbono, ustedes se recordarán que las bacterias pueden ser bacterias autótrofas o pueden ser bacterias heterótrofas. Eso es según la obtención del carbono. Según la obtención de energía, puede haber bacterias fotótrofas y pueden haber bacterias quimiótrofas. Y les dije y les reitero y afirmo, esa clasificación en realidad se puede aplicar a todos los seres vivos, a todos los seres vivos. En este caso, vamos a evidenciar ello. Por ejemplo, aquí dice nutrición autótrofa y por aquí dice nutrición heterótrofa. ¿Qué significa nutrición autótrofa? O dicho de otra manera, ¿qué son o quiénes son o qué hacen los autótrofos? Ustedes deberían de recordar. Los autótrofos obtienen carbono. ¿De qué fuentes? ¿Se acuerdan? Vamos, chicos. Saben que pueden escribir algo breve. Los autótrofos son aquellos organismos que obtienen carbono de qué fuentes.
¿De qué fuentes obtienen carbono los autótrofos? ¿De moléculas orgánicas o inorgánicas? De moléculas inorgánicas, como por ejemplo el dióxido de carbono, el CO2. Correcto. Eso es muy importante. Y lógicamente, estos organismos, que son las plantas, y las cianofitas o cianobacterias, corresponden a organismos que presentan nutrición autótrofa. Repito, el término autótrofo, formalmente hablando, significa aquellos organismos que obtienen carbono de fuentes inorgánicas, Correcto. Muy bien. Por otro lado, aquí tenemos a la nutrición heterótrofa. Dicho sea de otra manera, ¿qué son los heterótrofos? ¿Qué son o qué hacen los heterótrofos? Se recordarán ustedes. Los heterótrofos son aquellos organismos que obtienen carbono. ¿De qué fuentes? Pregunto. ¿De qué fuentes obtienen carbono los llamados heterótrofos? ¿Qué fuentes utilizan? ¿Orgánicas o fuentes inorgánicas? Fuentes orgánicas, correcto. Por ejemplo, nosotros somos heterótrofos, ¿correcto? Ahora, dentro de la nutrición heterótrofa o dentro del grupo de los heterótrofos se divide en dos grandes grupos a su vez. Los llamados holozoicos, y por aquí los saprótrofos o saprófagos, ¿correcto? Ahora, ¿quiénes son los holozoicos o qué es lo que hacen? Vamos a explicar. Mucha atención, por favor. Aquellos organismos heterótrofos que se denominan específicamente holozoicos son todos aquellos que ingieren moléculas complejas, ingieren compuestos complejos, materia sólida, materia compleja. Ellos son holozoicos. Repito, los holozoicos son aquellos organismos que ingieren materia sólida, materia compleja. Y dentro de su organismo, debido a que presentan un sistema o aparato digestivo, dichos compuestos complejos o sólidos o materia sólida va a ir descomponiéndose o degradándose progresivamente hasta obtener nutrientes, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, los holozoicos, ¿qué es lo que hacen? Ingieren materia compleja, materia sólida, y dicha materia sólida o compleja va a ir degradándose, va a ir descomponiéndose progresivamente debido a que tienen un sistema o aparato digestivo. Pregunto, ¿nosotros seríamos o no seríamos holozoicos? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Qué seríamos nosotros como seres humanos? Somos animales, lógicamente. ¿Qué seríamos? Seríamos holozoicos, correcto. Somos holozoicos, profesor. Muy bien. Por otro lado, los saprótrofos o saprófagos, escuchen bien, los saprótrofos o saprófagos son aquellos organismos que primero tienen que descomponer. Lo primero que hacen es descomponer, desintegrar externamente, ¿qué es lo que hacen? Descomponen la materia. Una vez que externamente la materia se descompone, se convierte o se transforma a moléculas más sencillas o muy pequeñas y sencillas, recién los saprótrofos o saprófagos van a absorber, ¿correcto? Entonces, estamos afirmando, los saprótrofos o saprófagos lo que hacen en primer lugar es descomponer, desintegrar externamente la materia compleja, se entiende. Una vez que esa materia compleja se ha transformado en materia simple, moléculas sencillas, los saprótrofos o saprófagos van a absorber esa materia sencilla, esos nutrientes o esas moléculas muy simples, ¿correcto? Se han dado cuenta que en realidad hay una diferencia bastante marcada. Una cosa es decir holozoicos y otra cosa es decir saprótrofos. Por ahí hay una pregunta, dice, ¿los carroñeros son holozoicos también? A ver, en primer lugar vamos a colocar, por ejemplo, un aspecto general, para no entrar en muchos detalles y de repente explicar más y más cosas. Un carroñero, jóvenes, sería un animal en general, estoy diciendo, que de repente por ahí esperó unas cuantas horas, esperó quizá algunos días, esperó a que queden algunas sobras como comida. De repente un animal que está en plena descomposición o ya está descomponiéndose, que de repente le quedan algunas porciones del cuerpo, del organismo, que todavía puede presentar algo de músculo en putrefacción o algo de repente de grasa que se está descomponiendo poco a poco, etc. ¿Está bien? Esa es la imagen, creo yo, que todos tienen de un carroñero. ¿Correcto? Un carroñero. Muy bien. Yo les pregunto, y quiero que analicen, por favor, quiero que analicen minuciosamente. Un animalito carroñero que se acerca a un animal que ya murió, que se está descomponiendo, se está pudriendo, ¿va a tener que ingerir o se va a alimentar por el hecho de solo observar? Pregunto. Creo que la respuesta es lógica.
¿Qué va a hacer ese animalito? ¿Va a mirar y por arte de magia se va a alimentar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ingerir. Profesor, pero va a ingerir materia en descomposición. No importa, pero va a tener que ingerir. El hecho de que ese animal muerto se esté pudriendo o esté en plena descomposición no significa que el otro animal que está vivo y que se quiere alimentar solo lo va a observar. Tiene que ingerir, tiene que comer, ¿correcto? Entonces, como está comiendo, como está ingiriendo, lógicamente tiene un sistema o un aparato digestivo. Y ese aparato digestivo tiene que funcionar, por algo está en su cuerpo. Por lo tanto, yo les pregunto, el ejemplo que les he mencionado de manera general representa a un animalito que es carroñero. Esos animales carroñeros, así sean carroñeros, ¿qué serían en realidad? ¿Holozoicos o saprótrofos? Lógicamente la respuesta es clara. ¿Qué serían? Porque están ingiriendo, porque necesitan alimentarse, están comiendo. ¿Qué serían? Holozoicos. Son holozoicos. Holozoicos. Aquí podemos hacer una generalización. Los animales son holozoicos, son holozoicos. Los animales son holozoicos, son holozoicos. Los animales típicamente son holozoicos. Yo les hago una pregunta y disculpen que me adelante. Es necesario hacer esta aclaración. ¿Cuáles son los animales o cuál es el grupo de animales más simples que existe, según las investigaciones? ¿Cuál es el grupo de animales más simple que existe? ¿Vamos? Eso tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. ¿Alguien sabe cuál es ese grupo de animales más simples que existe? ¿Se acuerdan? Son esos animales de ambientes acuáticos que tienen poros en todo su cuerpo. Animales, he dicho. Animales, no protozoarios. Esos animalitos que tienen poros en su cuerpo. Poríferos, esponjas. Pregunto. Y ojalá eso no se confundan. Escuchen bien la pregunta y razonen, por favor. ¿Los poríferos o esponjas serán holozoicos o serán saprótrofos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Serán holozoicos o serán saprótrofos? Profesor, holozoicos. Hay que razonar. Hay que razonar. En realidad, la mayoría o casi todos los animales se caracterizan por ser holozoicos. Pero, por ejemplo, los poríferos o las esponjas, como también se les llama de manera más habitual, son organismos, escuchen bien esto, que tienen una digestión intracelular. ¿Qué quiere decir? Que cada una de sus células tiene la capacidad, digamos, de fagocitar o, digamos, de captar alimento. Yo les hago otra pregunta para pasar ya a la otra diapositiva. Las esponjas, los poríferos, comen, ingieren, tienen algo así como una boca que les permite comer. ¿Será correcto afirmar eso? ¿Ustedes creen que las esponjas, los poríferos comen, ingieren? No, no, dense cuenta que en biología lo interesante es que a veces no se puede generalizar por completo, siempre hay excepciones. ¿Se han dado cuenta? Entonces, repito y quiero culminar con esto. Aquellos organismos heterótrofos que son holozoicos, por favor que quede claro, son todos aquellos que tienen la capacidad de ingerir, de comer, de ingerir materia sólida, materia compleja, y gracias a que presentan un sistema o un aparato digestivo o un tubo digestivo o una cavidad digestiva, van a poder descomponer, degradar dicho alimento hasta obtener nutrientes. Correcto. Típicamente, ¿quiénes son holozoicos? Los animales. Profe, pero los poríferos tienen digestión intracelular, no pueden comer, etcétera. Muy bien. Esa sería, digamos, una excepción o algo que escapa de la regla general. ¿Correcto, chicos? Es muy interesante saber a veces esos datitos. Muy bien. Por otro lado, los saprótrofos o saprófagos son los que descomponen. Ya les había mencionado eso. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos organismos que son saprótrofos o saprófagos? Típicamente son los hongos. Y pregunto, a ver, ya que estamos razonando, lo cual es importante, ¿sería correcto decir que todas las bacterias, sería correcto decir que todas las bacterias son saprótrofos? Pregunto, ¿todas las bacterias son saprótrofas? ¿Qué bacterias típicamente no son saprótrofas? Es más, son autótrofas, lo acabo de mencionar. A ver, ¿quién se atreve a escribir la respuesta? ¿Qué grupo de bacterias no están aquí? Están aquí, son autótrofas. Lo acabo de mencionar, jóvenes. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas bacterias que realizan la fotosíntesis?
que son autótrofas. Cianofitas, cianofitas, no se pueden olvidar de eso. Las cianofitas o cianobacterias son autótrofas, no encajarían aquí, no podrían ser bacterias saprótrofas. Conclusión, ¿todas las bacterias son saprótrofos? No. La mayoría de bacterias sí, pero hay un grupo que no lo es. Por ejemplo, las cianofitas o cianobacterias que son autótrofas. Muy bien, espero que haya quedado claro. Pero además voy a agregar algo que es muy pertinente. Probablemente lo lean en algún libro que ustedes consulten. Deduzcan, por favor. No es necesario dar la definición y el concepto. ¿Las plantas obtienen energía de forma directa o indirecta? ¿Qué creen? ¿Las plantas obtienen energía de forma directa o indirecta? ¿Qué opinan? Las plantas. ¿Las plantas obtienen energía de forma directa o indirecta? Deduzcan, razonen. Las plantas. Si ustedes me han respondido, profesor, las plantas obtienen energía de forma indirecta, porque así están respondiendo, yo les pregunto, ¿los animales cómo obtienen energía? ¿De forma directa o indirecta? Razonen, por favor, utilicen la lógica. Utilicen la lógica. Repito nuevamente las preguntas. Entonces, las plantas, los organismos fotosintéticos, como las plantas, las algas, las cianofitas, etcétera, obtienen energía de forma directa o indirecta. ¿Qué creen? ¿Ya se dieron cuenta? No es necesario dar una definición, tienen que usar la lógica. Las plantas, los organismos fotosintéticos, obtienen energía de forma directa. ¿Por qué? Fácil, porque simplemente captan la energía porque lo pueden hacer. Captan la energía solar, tienen fotosistemas, hacen una fase luminosa, tienen clorofila, cloroplastos, etc. ¿Correcto? Entonces, que quede claro que los organismos como las plantas, las algas, en general, las xenofitas o cianobacterias, tienen la capacidad de captar la energía de forma directa. ¿Y los animales? Pregunto, ¿los animales cómo captan la energía? ¿De forma directa o indirecta? Animales, ¿cómo captan la energía? De forma indirecta. A ver, vamos a explicar esto porque es, digamos, necesario. Nosotros, que somos animales, nos alimentamos de materia vegetal, quiere decir plantas, y también de materia animal, carne, músculo, etc. Si nosotros nos alimentamos de plantas, ensalada, etc., esas plantas ya han formado sus propios compuestos orgánicos porque nosotros no, obtienen energía de forma directa. Entonces quiere decir que nosotros estamos utilizando la energía que está almacenada en la planta, pero que a su vez ella ha formado compuestos orgánicos porque captó directamente la energía solar. ¿Se entendió? Es muy importante. Ahora, si una persona consume carne, consume animales en general, animales de granja, también esa persona obtendría energía de forma indirecta. ¿Por qué? Más fácil. Porque esa persona se está alimentando de la carne de res, por ejemplo. Y ese animalito se ha tenido que alimentar de plantas. Y esa planta, en realidad la planta obtiene energía de forma directa. Pero ese animal de granja no, porque se está alimentando de un organismo que es la planta, que en realidad ya formó sus compuestos orgánicos. Y nosotros, obviamente, tenemos que captar la energía proveniente de los compuestos que está en la carne de res. Entonces nosotros también obtendríamos energía de forma indirecta. ¿Se entendió ese detalle, jóvenes? Está muy fácil de, digamos, darse cuenta. Por ahí hay una pregunta. ¿Y la vitamina D? Pero, jóvenes, estamos hablando de una vitamina. Una vitamina. Una vitamina no es comparable a todo lo que el cuerpo puede obtener comiéndose un trozo de carne, de pescado, de pollo o un pedazo de pan u otras cosas. ¿Se entendió? Así nuestro cuerpo necesite de la luz y de otras cosas para su propia vitamina D, no vamos a ser nosotros por ese hecho, no vamos a ser o no vamos a ser catalogados como organismos que obtienen energía de forma directa. No tendría sentido. ¿Se entiende? Estamos hablando de la nutrición, de los alimentos, de los compuestos que nos van a nutrir. Espero que estén en ese sentido dándose cuenta. Muy bien, entonces ya quedó claro lo que hemos mencionado. Aquí hay otra pregunta. No hay manera que un saprófago degrade su alimento internamente. Esa es una muy buena pregunta.
yo reformularía la pregunta para que ustedes piensen y les diría, ¿por qué no podrían hacer eso los saprótrofos o saprófagos? ¿Por qué creen? Hay una respuesta muy sencilla. ¿Se recuerdan ustedes que las bacterias y los hongos tienen, además de membrana, una pared celular? Me imagino que sí se estarán recordando. ¿Se recuerdan eso? ¿Se recuerdan ese detalle? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, van a tener quizá problemas en entender. Tienen que recordar que además de la membrana celular que está presente en las bacterias y en los hongos, obviamente hay una pared celular. Entonces, esa pared celular, si bien es cierto, le da la estructura, la forma, rigidez, etcétera, no es una pared que va a servir como si fuera una boca. ¿Me entienden, verdad? No es una pared que se abre como una puerta y permite el ingreso de alimento en grandes cantidades y trozos grandes y moléculas complejas y sólidas. No, no, no es lógico. No ocurre eso, ¿correcto? En cambio, los holozoicos tienen la capacidad de ingerir, tienen un aparato bucal o al menos tienen alguna estructura que participe o digamos que trabaje como una boca, como una boca. ¿Se entendió ese detalle? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Sí? Ahora sí, vamos a continuar. Ahí está. Ya está respondida la pregunta. Muy bien. Por aquí, chicos. Ahora sí, ya sabemos algo más de la nutrición y ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que corresponde la fotosíntesis. Mucha atención, por favor, concéntrense. Veamos esta ecuación. Veamos esta ecuación y la analicemos rápidamente. La vamos a analizar rápidamente. CO2, dióxido de carbono, agua, glucosa, oxígeno molecular, O2, y agua nuevamente. Bien, dense cuenta, por favor, que en algunos libros, en algunas referencias, va a existir una ecuación resumida de la fotosíntesis. ¿Qué quiere decir? Que aquí no van a colocar 6 moléculas de agua, porque esto lo van a pasar a restar. Entonces sería 12 moléculas de agua, 12 moléculas de agua, menos 6 moléculas de agua, porque esto puede pasar a restar, quedaría 6 moléculas de agua. ¿Cómo quedaría la ecuación resumida? Fácil. 6 dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, energía luminosa, clorofila, se forma glucosa, compuesto orgánico, y se libera 6 moléculas de oxígeno, oxígeno molecular o simplemente O2. Aquí ya no podría colocar el agua porque ya lo pasé a restar. ¿Correcto, chicos? Entonces, aquí vamos a dar dos conceptos o dos, digamos, definiciones básicas de lo que es la fotosíntesis. Bien sencilla. Y probablemente las dos ustedes lo conocen. Primero, la fotosíntesis representa un proceso anabólico, repito, anabólico, en el cual a partir de moléculas simples, a partir de moléculas sencillas, se sintetizan o se forman moléculas complejas. ¿Está? A partir, repito, a partir de moléculas sencillas o moléculas simples, se forman moléculas complejas, como por ejemplo la glucosa. ¿Correcto? Además, se liberan O2, oxígeno molecular, moléculas de oxígeno. Muy bien. Esa es una definición, un concepto de la fotosíntesis. ¿Hay otro? Sí. Hay uno que es más práctico y dice más o menos así. La fotosíntesis representa un proceso en el cual la energía luminosa se transforma en energía química. Dicha energía química se almacena en los enlaces que están presentes en los compuestos orgánicos. Repito, el otro concepto o la otra definición es, la fotosíntesis es un proceso en el cual la energía luminosa se transforma en energía química que se almacena en los compuestos orgánicos. Yo estoy seguro que cualquiera de las dos o las dos las han tenido que escuchar en alguna ocasión. ¿Correcto? Así de sencillo. Muy bien, vamos a continuar. Por aquí tenemos la imagen de una hoja. Ahí está. Todo el mundo se da cuenta que es una hoja. Y este sería un corte transversal. Corte transversal de la hoja. Corte transversal. ¿Qué quiere decir? La hoja se ha cortado y se está observando en el microscopio esto de aquí. Ahí está. Ese es el corte transversal de una hoja. Por ahí hay otra pregunta. ¿Cómo se interpretaría la ecuación de la fotosíntesis?
Es una pregunta que tiene muchas respuestas, dependiendo qué es lo que quiere uno saber. Yo diría algo adicional y gracias por tu pregunta. Vamos a introducir algo de química. Yo estoy seguro que les va a gustar. Pregunto, pregunto. El CO2, si no saben, no se preocupen. Están aquí para aprender. El CO2, el CO2. Luego de que ocurre la fotosíntesis, ese CO2 va, escuchen, va a modificarse, transformarse, como quieran llamar, y al final se va a obtener glucosa. Glucosa. Miren el CO2 y miren la glucosa. Repito, la glucosa se va a formar gracias a la participación del CO2. Segundo dato, el agua va a ocurrir algo con el agua y al final se va a formar y se va a liberar O2. Ahí está. El O2 se forma a partir del agua. La pregunta es, ¿el CO2, el CO2 se oxida o se reduce? Pregunto, ¿el CO2 se oxida o se reduce? El CO2 se reduce y gracias a esa reducción se forman compuestos orgánicos. Se acabó. Esa es una interpretación química. ¿El agua se oxida o se reduce? Creo que la respuesta ya está dada, porque si uno se reduce, el otro se oxida automáticamente. Se recuerdan de las reacciones redox, ¿verdad? Pregunto, ¿qué ocurre con el agua? ¿Se oxida o se reduce? Chicos, con el agua, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el agua? Se oxida. Y debido a esa oxidación, ¿qué se libera? O2, moléculas de oxígeno. O2, oxígeno molecular. ¿Correcto, chicos? Entonces ahí está. La pregunta de su compañero fue ¿cómo se interpreta la ecuación de la fotosíntesis? Bueno, hay varias formas de interpretar. Una de ellas es la oxidación y reducción que puede ocurrir. Punto. Algo puntual. Nada más. Vayamos a observar por aquí. Estábamos diciendo que este es el corte transversal de una hoja y yo les voy a hacer una pregunta y rápidamente espero que contesten. ¿Cómo se llama este tejido que está aquí en el medio? Este tejido que se encarga de realizar la fotosíntesis, ¿cómo se llama? Vamos, chicos. ¿Cómo se llama el tejido que estoy indicando aquí? ¿Cómo se llama este tejido? No, el tejido estoy diciendo. El tejido. Lo hemos visto la semana pasada, jóvenes. ¿Cómo se llama este tejido que está aquí? El tejido, tejido, tejido. No estoy hablando de las estructuras, de las células o organelas, no. El tejido. No es el meristemático, imposible, no podría ser meristemático. Parénquima, excelente. ¿Parénquima de qué tipo? ¿Qué tipo de parénquima? Por algo está de color verde, ¿verdad? Excelente. Profesor, es el parénquima clorofiliano, o también llamado clorénquima o parénquima clorofílico. En este caso, como es una hoja, se le suele llamar tejido del mesófilo. ¿Qué significa mesófilo? El relleno. Mesófilo vendría a ser el relleno. Ahí está. Así de sencillo. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. Yo lo sé, chicos. La clase pasada y todas las clases van a ser así. Disculpen que les diga de esta manera, pero tienen que repasar. Se habrán dado cuenta que los temas no se pueden dejar para después, ni hay recuperación, ni nada. Tienen que estudiar, tienen que ponerle todo el empeño que puedan. Si yo lo he aprendido, si yo lo he podido aprender, ustedes también. Ustedes también. No hay límite para aprender, jamás. Ni la edad, ni la parte económica, ni lo virtual, nada de eso. No pongan excusas. Se puede sí o sí. Sí o sí. Hay que ponerle ánimos. Vamos con todo. Vamos, chicos. A ver. Parénquima clorofiliano. Parénquima clorofiliano. Se denomina parénquima clorofiliano porque lógicamente realiza la foto ¿qué? Porque realiza la fotosíntesis. Ahí está. Realiza la fotosíntesis. Muy bien, quedó claro eso. Muchas gracias por las palabras. Ahí está. Aquí hay una célula que ha sido extraída de este dibujo. Lógico, es una célula vegetal. Valga la redundancia porque se entiende que es vegetal. Pero aquí está lo que algunos ya han mencionado y está muy bien. Esta organela de color verde, ¿cómo se denomina? Fácil, ahí está su nombre. Se llama cloroplasto. Muy bien, se llama cloroplasto. El cloroplasto tiene diversas partes. Por ejemplo, aquí se observa nada más algunas. Se observa algo que se llama estroma, algo que se llama tilacoide o tilacoides,
y por aquí algo que le han colocado el nombre de grana. Aquí no se puede observar claramente, por esa razón vamos a observar este otro esquema. Aquí dice, estructura de un cloroplasto. Estructura de un cloroplasto. Un cloroplasto, recuerden por favor que es una organela, algo así como la mitocondria, el lisosoma, etcétera. Es una organela, pero con partes muy particulares. Vamos a ver qué tiene. Tiene una membrana externa, correcto. Tiene una membrana externa. Ahí está, membrana externa. Tiene una membrana interna. Ahí está, membrana interna. Pero, por favor, esto, mucha atención. Tiene unas estructuras en forma de sacos aplanados de monedas, de discos, de platos muy aplanados, que reciben el nombre de tilacoides. Ahí está, tilacoides, por aquí, tilacoide, tilacoide. Un tilacoide, otro, uno, otro, otro. Son más o menos como monedas aplanadas, como discos aplanados, ¿correcto? Muchos tilacoides se observan en esta imagen, muchos tilacoides. Pero yo les hago una pregunta y espero que la respondan. Un tilacoide, otro y otro. El conjunto de tilacoides, el conjunto de esas estructuras en forma de monedas aplanadas, ¿cómo se denomina? Se denomina grana, excelente. ¿Qué es la grana? Es el conjunto, grana es el conjunto de tilacoides, correcto, muy bien. Pero si ustedes visualizan detenidamente, la grana o los tilacoides están rodeados por un espacio. Observen que hay un espacio, ¿ven? Donde estoy marcando hay un espacio. Ese espacio, ¿cómo se denomina? Ahí está el nombre. ¿Cómo se llama? Se denomina estroma. El estroma es algo así como una matriz. Es como si fuera un citosol, una zona acuosa donde hay agua, pero del cloroplasto. No se confunda. Por esa razón tiene un nombre muy particular, se denomina estroma. Ahí está el nombre estroma. Entonces, aquí están las estructuras, las partes que corresponden a un cloroplasto. Muy bien. Voy a mencionar algo que no nos va a servir para la fotosíntesis, pero que es algo muy curioso. Y me imagino que ustedes ya por ahí lo han leído. Por ejemplo, el cloroplasto tiene su ADN circular. Tiene su propio ADN circular. Es más, tiene sus propios ribosomas. Miren, qué interesante. Su ADN circular y sus propios ribosomas. Eso quiere decir que el cloroplasto puede sintetizar, escuchen, puede sintetizar sus propias proteínas. Puede formar sus propias proteínas porque tiene su información genética y tiene sus ribosomas, que son, digamos, las fábricas donde se sintetizan las proteínas. Pregunto, y razonen, por favor, razonen, demórense unos 3, 4 segundos. Los cloroplastos, los cloroplastos, ¿serían organelas totalmente autónomas o son organelas semiautónomas? ¿Qué opinan? Si se equivocan, no hay problema, estamos para aprender. Profesor, son semiautónomas. Y les voy a explicar por qué. Gracias por su respuesta, excelente. Son semiautónomas porque aún pudiendo sintetizar sus propias proteínas, dependen del ambiente celular en el cual se encuentran. Además que dependen de algunas proteínas que la célula puede sintetizar. Correcto. Conclusión, son semiautónomas. Muy bien, vamos a pasar a otra parte. ¿Dónde ocurre la fase luminosa? A ver, ¿quién sabe? ¿En qué parte del cloroplasto ocurre la fase luminosa? Fase luminosa, ¿dónde ocurrirá? ¿Dónde ocurre la fase luminosa? En los tilacoides, excelente. O también puede ser como respuesta a la grana, porque a las finales la grana está formada de tilacoides, tengan cuidado ahí. ¿Y dónde ocurre la fase oscura? ¿Dónde ocurre la fase oscura? En el estroma, correcto, correcto, excelente, perfecto, muy bien, jóvenes. Ahora sí, vamos a pasar. Ahí está. Este es un esquema bastante útil para entender los aspectos principales de la fase luminosa y de la fase oscura. Mucha atención, chicos, por aquí. Es bien fácil. Miren, fase lumínica, fase oscura. También se le llama fase luminosa. Es lo mismo. Observen. Hay cosas que entran aquí. Hay cosas que se utilizan, para que lo entiendan mejor.
hay cosas que se necesitan, hay ingredientes que se necesitan, así como hay cosas que entran, que se utilizan, que se necesitan, que son ingredientes, hay cosas que se forman. Igual aquí, hay cosas que entran a esta parte, pero hay cosas que se forman. Vamos a explicar. Muy bien, es bien fácil. En la fase luminosa o lumínica participa la luz. Miren, qué fácil es. Participa la luz. Se utiliza la luz. Ahí está. Se utiliza el agua. Ahí está. Se utiliza el agua. Se utiliza el ADP, adenosin difosfato. Ahí está, con dos fósforos, dos grupos de fosfato. Se utiliza el NAD, el NAD. De ahora en adelante, por favor, automáticamente ustedes van a decir, cuando vean un NAD P con un signo positivo, escuchen, no quiero repetirlo para ahorrar tiempo, ustedes van a decir, ya, significa dos cosas. Primero, que se encuentra en su forma oxidada, en su forma oxidada. Y segundo, que va a ganar, todavía no gana, va a ganar electrones, correcto, repito por última vez, significa que está en su forma oxidada, y segundo, que va a ganar, todavía no gana, va a ganar electrones. Muy bien, repito, para hacer un resumen breve. En la fase luminosa se capta la luz, se utiliza el agua, se utiliza ADP, se utiliza NADP en su forma oxidada, ya lo dije, y al final, o en general, vamos a hablar en general, ¿qué se produce? Se libera O2, oxígeno molecular, se forma NADPH, que se encuentra, escuchen, en su forma reducida, que significa que ya ganó electrones, muy bien, y también se forma ATP, qué interesante, se forma ATP, ¿correcto? Entonces, repito, hay cosas que se utilizan y hay cosas que se forman. Vamos a observar aquí ahora la fase oscura. Vamos a ver. En la fase oscura, se utiliza el ATP, correcto. Se utiliza el NADPH, muy bien. Y se utiliza el CO2, el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que se forma en general? Se forma ADP, se forma NADP en su forma oxidada y se forman compuestos orgánicos como por ejemplo los llamados carbohidratos. Ahí está, la flecha indica que está saliendo. Muy bien. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta y les voy a hacer la misma pregunta más adelante, pero aquí ya lo pueden responder. Díganme, ¿cuáles son las tres cosas importantes que se forman en la fase luminosa, jóvenes? Vamos. Las tres cosas importantes que se forman en la fase luminosa, en la fase lumínica. ¿Cuáles son? ATP, muy bien, va una. ¿Qué más? Oxígeno molecular, muy bien, van dos. La tercera, ATP, O2 y NADPH. Excelente, NADPH. Ahora les hago otra pregunta. De esas tres cosas que se forman en la fase luminosa, ¿cuáles van a participar en la fase oscura? Vamos, chicos. De esas tres cosas que se forman en la fase luminosa, ¿cuáles se van a utilizar en la fase oscura? Excelente, lo máximo. ATP y NADPH. ATP y NADPH. Se acabó. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora sí. Creo que ya se entendió el resumen. Y ahora vamos a pasar. Ahora sí. Por favor, concéntrense al 100%. Al 100%. Porque esto, yo soy consciente. No es tan sencillo entenderla a la primera. Pero hay que hacer su máximo esfuerzo. Por favor. Mucha concentración. Para que lo entiendan mejor, voy a mencionar algunas cosas previas que luego ya no las voy a mencionar porque voy a explicar rápidamente y como ustedes ahorita están muy atentos, la van a poder entender rápidamente. Vayamos a explicar. Muy bien. Aquí dice fotosistema 2 y por aquí dice fotosistema 1. Pero para entender qué son estas cosas, hay que recordar que todo esto, observen lo que estoy aquí indicando, este es un tilacoide. Observen aquí, ahí está. Un tilacoide, 2, 3, 4 tilacoides. Han sido partidos o cortados transversalmente. Y aquí lo que se observa es un pedazo de tilacoide. Ahí está.
Aquí está un pedazo de tilacoide. Ahí está el tilacoide. Muy bien. Pregunto, ¿cómo se llamará este espacio que está por fuera del tilacoide, chicos? Este espacio que está por fuera del tilacoide, que está rodeándolo. Excelente. Esto es el estroma, profesor. Fácil. Así de sencillo. Este es el estroma. ¿Y esta parte que está aquí? ¿Qué será? ¿El exterior o el interior del tilacoide? ¿Qué será esta zona? ¿El exterior o el interior del tilacoide? Interior. Interior. A eso se denomina luz tilacoidal o luz del tilacoide o simplemente interior del tilacoide. Nada más. Así de sencillo, así de fácil. Repito, esta es la membrana del tilacoide, esta es la membrana del tilacoide, estroma, y esta es la luz del tilacoide. ¿Correcto? Luz del tilacoide. Muy bien. Vamos a empezar. Aquí dice fotosistema 2, aquí dice fotosistema 1. No confundirse. Aquí es 2 y aquí es 1. No es que se haya confundido el esquema, el libro, la diapositiva, no. Siempre aquí va a ser el 2 y aquí va a ser el 1. En ese sentido, de 2 a 1. No de 1 a 2. Es de 2 a 1. Muy bien. El otro punto que tengo que aclarar es que estos componentes se llaman fotosistemas porque son sistemas que están formados por componentes, por partes. Por algo se llaman fotosistemas. Por algo se llaman sistemas. ¿Cuáles son los elementos o las partes que conforman dichos sistemas llamados fotosistemas? 3. Escuchen, 3. Aquí hay proteínas, hay carotenoides, que son pigmentos accesorios, y hay, nunca se olviden de eso, hay clorofilas, que son las más importantes. Repito, un fotosistema se llama de esa manera porque está formado por un conjunto de partes. Proteínas, carotenoides y pigmentos, que son los principales, denominados clorofilas. ¿Correcto? Y se le llama foto porque su función es captar la luz. Por esa razón, se denomina fotosistema. En este caso, fotosistema 2. Aquí lo mismo, fotosistema 1. ¿Por qué se llama fotosistema? Porque es un sistema formado por partes. ¿Cuáles son? Proteínas, carotenoides, que son pigmentos accesorios, repito, accesorios, y las clorofilas, que son los pigmentos principales, son los pigmentos más importantes. ¿Y por qué se denomina foto? Fácil, porque capta la luz, capta la energía luminosa. ¿Ya ven qué fácil es? Fotosistema 2, fotosistema 1. Aquí hay otra molécula que se denomina, en este caso, plastoquinona. Ahí está el nombre, y estoy indicando, no se observa muy bien, pero aquí está chiquito, como una bolita. Eso se llama plastoquinona. Esta otra estructura, este componente, se llama complejo citocromo. Citocromo. Aquí hay otra estructura, otro componente que se llama plastocianina. Repito, plastoquinona, citocromo, plastocianina. Ahí está. La pregunta que cualquiera de ustedes se debería de estar haciendo es, profesor, ya entendí para qué sirve el fotosistema 2 y ya entendí para qué sirve el fotosistema 1. Eso quedó claro. Su función es captar energía. Muy bien. La pregunta sería ahora, ¿cuál es la función de la plastoquinona, del citocromo y de la plastocianina? ¿Cuál es su función? Fácil. Transportar electrones. Transportar electrones. Son componentes que tienen por función transportar electrones. ¿Correcto, chicos? Transportar electrones. Una pregunta voy a hacer ahorita y ya la pueden responder. ¿Los electrones de dónde a dónde se transportan? ¿Del 1 al 2 o del 2 al 1? A ver qué opinan. ¿Los electrones de dónde a dónde se transportan? ¿Del 1 al 2 o del 2 al 1? Muy bien, automáticamente todos están respondiendo. Profe, se transportan desde el fotosistema 2 hacia el fotosistema 1. Excelente, chicos. Muy bien. Sigamos avanzando. Aquí hay otro transportador, otro componente que participa, que se denomina ferrodoxina. Ahí está, estoy indicando. Ferrodoxina. Y por aquí hay un complejo enzimático, es una enzima, que se llama ferrodoxina NADP reductasa. ¿Alguien puede escribir, por favor, qué es lo que observa aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con el NADP positivo? Les dije cómo se llama. Les dije qué es lo que le falta ganar. Les dije. ¿Qué es lo que hace esta enzima?
muy bien, excelente, excelente. Esta enzima está permitiendo que ese NADP que está en su forma oxidada se reduzca. ¿Y qué significa que se va a reducir? Va a ganar electrones. Y como gana electrones, sale como NADPH. Excelente, jóvenes. Muy bien. Y por último, tenemos a un complejo enzimático muy, pero muy peculiar que se denomina ATP sintasa. Algunos libros le colocan ATP sintetasa, no se dan problemas, tómenlo como algo equivalente. Y la función de este complejo enzimático es formar ATP, es sintetizar, producir ATP a partir de dos moléculas que están separadas. El ADP, que significa adenosín difosfato, y el fósforo inorgánico, o grupo fosfato si lo quieren llamar de esa manera. Muy bien, prácticamente explicamos todo, pero falta ahora integrar lo que hemos mencionado. Así que empecemos. Escuchen, por favor. Muy atentos. Impacta la luz. Escuchen. Impacta la luz. Impacta la luz en el fotosistema 2. Repito. La luz impacta en el fotosistema 2. En el fotosistema 2 hay clorofilas. Esas clorofilas, por obra del impacto de la luz, se excitan. Eso significa que los electrones de las clorofilas se van a perder, se van a liberar, van a salir. Entonces, esta flecha de color naranja representa el flujo de electrones. Repito por última vez. La luz impacta en las clorofilas se excitan, pierden electrones, y las clorofilas que están aquí, que se excitaron, al perder electrones, los necesitan recuperar, porque no se van a quedar sin electrones, los tienen que recuperar. La pregunta sería, ¿de dónde recuperan electrones las clorofilas que han perdido de dónde recuperan los electrones las clorofilas que los han perdido? Y aquí está el detalle. Esta molécula, que es una molécula de agua, observen por favor, esta molécula de agua se va a romper, se rompe aquí. Ese proceso se llama fotólisis del agua. Repito, el agua se rompe en un proceso llamado fotólisis del agua. Dicho proceso permite la liberación de tres cosas. Escuchen bien, tres cosas. Se libera oxígeno molecular, se liberan hidrogeniones. Estos hidrógenos con carga positiva se llaman hidrogeniones. En algunos otros libros le llaman protones, así que prácticamente representa lo mismo. Repito, el agua se rompe, se libera O2 al ambiente, sale por difusión, se liberan hidrogeniones y, escuchen, se liberan electrones. ¿De dónde se liberan electrones? De la ruptura del agua. El agua se rompe, por eso les dije. Cuando el agua se rompe, se liberan tres cosas. O2, hidrogeniones y se liberan electrones. ¿A dónde irán esos electrones provenientes de la ruptura del agua? Fácil. Esos electrones irán a reponer a los electrones que las clorofilas de aquí perdieron. ¿Se entendió? Si han entendido eso, lo otro va a ser recontra fácil. ¿Todo bien, chicos? Es como un juego. Lo voy a resumir por última vez. Luz impacta en las clorofilas, pierden electrones, los recuperan del agua. Luz impacta en las clorofilas, pierden electrones, los recuperan del agua. Luz impacta en las clorofilas, pierden electrones, los recuperan del agua. Punto. Estos electrones se van a transportar a la plastoquinona. Pregunto yo, ¿la plastoquinona se queda con esos electrones o los sigue transportando? ¿Qué opinan? ¿Se queda con los electrones o los sigue transportando? ¿A dónde lo transporta? ¿Hacia dónde los cede? ¿Hacia dónde los transporta? Vamos, vean la imagen. Vamos, chicos, observen. Los transporta al citocromo. Pregunto, ¿el citocromo se queda con los electrones? ¿El citocromo se queda con los electrones? No. ¿Lo transporta a dónde? A plastocianina. ¿La plastocianina se queda con los electrones? Tampoco. Lo transporta al fotosistema 1. ¿Correcto? Miren, aquí ocurre algo parecido que hemos explicado en este punto. En el fotosistema 1, también hay clorofila. Por lo tanto, la luz impacta en la clorofila, se excita, repito, la luz impacta en la clorofila, se excita, pierde electrones, los recupera de aquí. Repito, luz impacta en las clorofilas, se excitan, pierden electrones, los recuperan de aquí. ¿Se han dado cuenta? Es como un juego.
Las clorofilas que están aquí, que estoy señalando, cuando son impactadas o cuando reciben la luz o cuando se excitan, pierden electrones, pero los recuperan. Pierden electrones, pero los recuperan. Muy bien. Estos electrones van a ir transportándose poco a poco. Pregunto, y nuevamente les hago la misma pregunta. Ahora tienen que responder o tienen que, digamos, darse cuenta cuál es la respuesta. ¿Cuál es el trabajo que hace esta enzima con esos electrones? A ver, con sus propias palabras. ¿Qué hace esta enzima? ¿Qué hace esta enzima con esos electrones que han llegado hacia ella? ¿Se los queda o qué hace? ¿Qué hace? Muy bien, excelente, profesor. Los electrones que se transportan hasta este punto, al final se van a unir al NADP, que está en su estado oxidado, para que resulte un NADPH, que significa que está en su estado reducido. ¿Correcto? Ahora les voy a hacer una pregunta mucho más fácil. ¿Cuál es el último aceptor de electrones aquí? Último aceptor de electrones. Vamos, chicos. ¿Quién es el último aceptor de electrones? La respuesta es muy obvia. El último aceptor de electrones, ¿quién es? Lo estoy indicando. Último aceptor de electrones, ¿quién es? Lo estoy indicando. Es el NADPH. ¿El NADPH es el último aceptor de electrones? ¿El NADPH o el NAD en su estado oxidado? Muy bien, es el NADP en su estado oxidado. El NADP en su estado oxidado. Ahorita vamos a hablar para qué sirve, no se preocupe. Entonces, reitero, el NADP con carga positiva, que se entiende que está en su forma oxidada, va a ganar estos electrones y al final se va a formar el NADPH que está en su forma reducida. Reducida, repito, porque ya ganó electrones. Muy bien. Ahora quiero que me respondan lo siguiente. El citocromo, miren la imagen, por favor. El citocromo. El citocromo. ¿Solo transporta electrones o hace otro trabajo? A ver, ¿qué opinan? ¿Solo transporta electrones o hace otro trabajo? Observen la imagen y respondan. ¿Qué hace además? ¿Qué hace además? ¿Qué otra cosa hace? ¿Forma protones o traslada? ¿Forma o bombea? Actúa como una bomba, ¿verdad? El citocromo no forma protones. Lo que hace es trasladar protones. O hidrogeniones, que es lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Traslada. Desde el estroma los traslada hacia la luz del tilacoide. ¿Se han percatado de eso? ¿Se han dado cuenta? El citocromo, escuchen, el citocromo, además de transportar electrones, ¿qué es lo que hace? Actúa como una bomba. Actúa como una bomba, ¿por qué? Porque bombea protones o hidrogeniones. ¿Desde dónde? Desde el estroma hacia el espacio del tilacoide, hacia la luz del tilacoide. Muy bien. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Y solo es mirar el gráfico nada más. ¿En qué zona se está acumulando, se está concentrando los hidrogeniones? ¿En la luz del tilacoide o en el estroma? Vamos. Vamos. ¿Qué opinan? Muy bien. Muy bien. Cualquiera se podría dar cuenta que el interior del tilacoide se está llenando de hidrogeniones, miren, muchos hidrogeniones. En cambio, en el estroma, muchos hidrogeniones hay poco. ¿Correcto? Esos jóvenes, escúchenlo bien por favor, se denomina gradiente electroquímica. Se está formando una gradiente. Quiere decir que hacia un lado de la membrana, mucha concentración de hidrogeniones y hacia el otro lado hay poca concentración. Eso se denomina gradiente electroquímica, de mayor a menor concentración. Gradiente electroquímica, correcto. Ahora, ¿qué es esa gradiente electroquímica o para qué nos sirve saber que hay una gradiente electroquímica? Le voy a explicar. Cuantos más hidrogeniones se acumulen aquí, significa que más energía se está acumulando.
Y la energía, ustedes saben muy bien, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, escuchen este punto. Cuando los hidrogeniones que están aquí acumulados salgan, se vayan hacia el estroma, no lo van a hacer por cualquier lado del tilacoide. Lo van a hacer justamente por medio de una enzima que se llama ATP sintasa. ¿Correcto? Los hidrogeniones que estoy señalando aquí van a irse hacia el estroma, pero no lo van a hacer por cualquier lado. Lo van a hacer por medio de una enzima que se llama ATP sintasa. Escuchen, cuando los hidrogeniones salgan al estroma, lo van a hacer con tanta potencia, con tanta fuerza, que esta enzima se va a activar. Va a funcionar, se va a activar. Y cuando esta enzima se activa, ¿qué es lo que hace? Une el ADP con el grupo fosfato porque están separados. Y al final, ¿qué es lo que va a formar, chicos? ¿Qué dice aquí? ATP. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, se sintetiza el ATP. Para que entiendan mejor, les voy a hacer preguntas. Y por favor, respondan en la medida de lo posible. A ver, a ver. Pregunta. Escuchen, pregunta. A ver, ¿se podrá formar ATP? ¿Se podrá formar ATP si a ambos lados, de la membrana del tilacoide se podrá formar ATP si a ambos lados de la membrana del tilacoide hay la misma concentración de hidrogeniones? Pregunto. ¿Se podrá formar ATP si a ambos lados de la membrana del tilacoide hay la misma concentración de hidrogeniones? No, no, profesor. Para que se forme ATP, se tiene que formar una gradiente electroquímica. Quiere decir que se tiene que acumular hidrogeniones aquí y aquí tiene que haber menor cantidad o concentración de hidrogeniones. ¿Correcto? Muy bien. Segunda pregunta. Segunda pregunta. A ver. Lo que hemos explicado, lo que he explicado yo, es, deduzcan por favor, es la vía cíclica o acíclica. ¿Qué opinan? ¿Vía cíclica o acíclica? ¿Vía cíclica o acíclica? Es la acíclica, bien fácil. Los electrones salieron de un punto y nunca regresaron a ese punto. Salieron de aquí y se fueron hacia otra parte y nunca más regresaron. Como no han regresado, esa vía se denomina vía acíclica o no cíclica, ¿correcto? Porque es unidireccional, repito, es unidireccional, va de un punto a otro y no hay retorno. Muy bien, muy bien. Les voy a hacer otra pregunta un poquito más complicada, pero la tienen que resolver, por favor. Tienen que responder. Vamos a ver. Imagínense, imagínense que por alguna razón el fotosistema 2 no funciona. Se malogró el fotosistema 2. Se bloqueó, se tapó o algo ocurrió que el fotosistema 2 no funciona. Repito, el fotosistema 2 no funciona. Aquí viene la pregunta. ¿Se libera O2? ¿Se libera O2? Si el fotosistema 2 no sirve, no funciona, se bloqueó, ¿se libera O2? ¿Qué opinan? No se liberó O2. No se liberó O2. Segunda pregunta o tercera o cuarta pregunta, creo que ya estamos. Si no funciona el fotosistema 2, si no sirve el fotosistema 2, ¿se forma ATP? Piensen, por favor. Piensen un poquito. Si no participa el fotosistema 2, si el fotosistema 2 no sirve, se malogró, no funciona o algo pasó, ¿se forma ATP? ¿Se podría formar ATP? ¿Qué opinan? Para que se forme ATP, se necesita generar una gradiente electroquímica. Se necesita una gradiente electroquímica. Yo les voy a decir, sí se puede formar ATP. Sí se puede formar ATP. ¿Saben por qué? Miren, él, les dije, ¿solo transporta electrones o también bombea hidrogeniones? Él, ¿solo transporta electrones o también bombea hidrogeniones? Excelente joven. Un joven ha preguntado algo espectacular. Y les voy a hacer otra pregunta gracias a la pregunta de él. Pero primero escuchen.
Si el fotosistema 2 no funciona, no sirve o algo pasó que no está trabajando, escuchen, sí se forma ATP. ¿Por qué se forma ATP? Porque el citocromo está bombeando hidrogeniones. Y al bombear hidrogeniones se está concentrando aquí. Se está generando una gradiente. Sí se está generando una gradiente. ¿Se está acumulando hidrogeniones? Sí. Sí se genera una gradiente, pero es menor. ¿Por qué es menor? Porque antes la gradiente aumentaba más, porque lógicamente cuando se rompía el agua, se liberaba hidrogeniones del agua. Pero como no hay fotosistema 2, ya no se rompe el agua y ya no se liberan hidrogeniones. Solo se está acumulando los hidrogeniones gracias a la gradiente que está generando el citocromo. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Eso es algo más complejo, pero si se han dado cuenta, perfecto. Entonces, si no participa el fotosistema 2, ¿se forma ATP? Pregunto nuevamente. Si no participa el fotosistema 2, ¿se forma ATP? ¿Se podría formar ATP? ¿Se podría formar ATP? Sí, porque sí se genera una gradiente, porque el citocromo, además de transportar electrones, bombea hidrogeniones. Muy bien. No es que sería más lento, sino se formaría menor cantidad de ATP, eso sí, menor cantidad de ATP. Muy, muy buena observación, joven. Menor cantidad de ATP. Muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Escuchen. Entonces ya hemos explicado todo este proceso, ya sabemos qué es lo que ocurre y algunos aspectos en detalle. Vamos a ver el siguiente. Este es un esquema y yo les aconsejo que lo tomen como tal. Es un esquema. Pueden faltar cosas, quizá algunas cosas no están tan claras, no importa, pero hay que sacarle provecho. De algo nos va a servir. Veamos. Este es un esquema general. Fotosistema 2 también se le denomina P680 por el pigmento, la longitud de onda, la captación de luz. P680 o también llamado fotosistema 2 recibe la luz, escuchen, recibe la luz impacta en el fotosistema 2 y las clorofilas que están aquí pierden electrones. Al perder electrones, lógicamente se están inestabilizando, se excitan. El nivel energético aumenta el nivel energético. Ahí está. Pierden electrones y aumenta la energía. Pero los electrones no se quedan aquí. Se transportan ¿a dónde? A la plastoquinona. Se los dije. Pregunto, ¿la plastoquinona se queda con los electrones o los dona? Observen. Electrones llegan aquí. Pregunto, ¿la plastoquinona se queda con los electrones o los dona? ¿Los dona a quién? Aquí está, miren. ¿A quién los dona? Al citocromo. ¿El citocromo se queda con los electrones? Tampoco se queda. Los dona a la plastocenina. Y a su vez la plastocenina los dona al fotosistema 1 o también llamado P700. Así de fácil. Electrones salen de aquí, se van para allá, etc. Recuerden que en el fotosistema 2 se realiza la fotólisis del agua. Y les dije, cuando el agua se rompe, se liberan tres cosas. Electrones que van a ir a reponer los electrones que se pierden. Segundo, se liberan hidrogeniones. Y tercero, se libera O2 al ambiente, oxígeno molecular. Muy bien, eso ustedes ya lo saben, creo que ya quedó claro, lo hemos reiterado como 6 veces. Entonces aquí tenemos los electrones, se transportan, y aquí también ocurre prácticamente lo mismo. La luz impacta en el fotosistema 1, en el fotosistema 1 también hay clorofila, se excitan, pierden electrones, y esos electrones se van a ir transportando a la ferrodoxina, etcétera, y al final, miren las flechas rojas, por favor, solo las rojas. Al final, el NADP, que está en su estado oxidado, gana electrones y ahora está en su estado reducido. De estado oxidado pasa a estar en su estado reducido. Y nuevamente les hago la misma pregunta. ¿Quién es el último aceptor de electrones? ¿Quién es el último aceptor de electrones? El NADP con su carga positiva o NADP en su estado oxidado. Correcto. Excelente. Excelente. Carga positiva o forma reducida. Ahí está. Se forma esto aquí. Esto aquí se forma. Se forma
a partir del NADP positivo. Repito, este de aquí se encuentra en su forma oxidada, pero una vez que gana electrones, ahora se forma y está en su estado reducido, NADPH. Muy bien. Una pregunta, aunque aquí está la respuesta, pero igual, por si acaso, para asegurar. ¿Las flechas rojas representan la vía cíclica o acíclica? Las flechas rojas. Acíclica. Acíclica. Cualquiera se podría dar cuenta. Miren las flechas azules, por favor. Miren. Miren las flechas azules. Vamos a explicar. Fotosistema 1. Fotosistema 1 es impactado por la luz. Se liberan electrones. Repito, miren las flechas azules. Libera electrones. Los electrones se transportan. Llegan al citocromo, plastocianina, fotosistema 1 y dan vueltas. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Ahí está. Los electrones se quedan aquí. Digamos, dando vueltas o girando, como quieran entender. Los electrones por aquí, por allá. Bien. Y aquí les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. A ver. A ver. La vía representada por las flechas azules se entiende que es cíclica. Pregunto, ¿qué fotosistema no participa en la vía cíclica? ¿Qué fotosistema no participa en la vía cíclica? En la vía cíclica. ¿Qué fotosistema? Les preguntaba. El fotosistema 2 no participa en la vía cíclica. Por ahí han hecho una pregunta de cómo se llega a hacer. Ya. A ver, les voy a dar un dato curioso que tiene que ver con una pregunta que acabo de leer. Me imagino que ustedes habrán preguntado por qué le llaman fotosistema 2 y al otro por qué le llaman fotosistema 1. Si debería ser 1 y después 2. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Cuál de los dos fotosistemas es el más primitivo? A ver, deduzcan. De esto podríamos hablar 2 horas y no vamos a terminar, pero les voy a explicar algo interesante. ¿Cuál de los dos fotosistemas es el más primitivo? ¿Cuál? ¿El 2 o el 1? El 1 es el más primitivo. El 1 se entiende que por cuestiones evolutivas se formó, se originó. El 1. ¿Correcto? Ya. Escuchen este dato. Escuchen este dato, por favor, es muy importante. Es muy importante. Desde el comienzo de la vida de los organismos, desde los tiempos remotos, desde el inicio de la vida, del origen de la vida, de las primeras células, primeras poblaciones, ¿ya existía oxígeno molecular? ¿Ya existía oxígeno molecular? Desde el inicio de la vida, hace millones de años atrás, ¿ya existía oxígeno molecular? ¿O2? ¿Ya había una atmósfera llena de O2? No, de ahí se deduce. ¿La captaron? ¿Captaron la idea? ¿Captaron la idea? Ah, hay otra pregunta. Claro, todo esto ocurre de manera simultánea. ¿Correcto? Sí. ¿Captaron la idea? ¿Captaron lo que les he dicho? ¿O de repente todavía no se dan cuenta? A ver, nuevamente, rápido para avanzar. Escuchen, escuchen. ¿Siempre hubo O2 en la atmósfera, en el ambiente? ¿Siempre? Pregunto. ¿Siempre hubo O2 en el ambiente? Desde tiempos remotos, desde el inicio de las primeras formas de vida, ¿siempre hubo oxígeno molecular en el ambiente? No. Según lo que se sabe y las teorías, no. Pregunto, ¿podría haber existido al comienzo el fotosistema 2 y el 1, los dos a la vez, simultáneamente los dos? ¿Se han dado cuenta? Miren la trascendencia que tiene esto. ¿Podría haber existido este fotosistema? No, porque si asumimos que este existió, si aceptamos que este fotosistema 2 existió desde las primeras formas de vida, estaríamos aceptando que en realidad el oxígeno molecular sí estaba presente. ¿Se han dado cuenta? ¿Se percataron de eso? Razonen, por favor. ¿Se han dado cuenta? Por lo tanto, ¿cuál de estos dos es el más primitivo?
El más primitivo es el fotosistema número 1. En otras palabras, fue uno de los primeros en estudiarse, en evaluarlo. Y se menciona que se le llama fotosistema 1 por esa razón, porque fue uno de los primeros en estudiarse. Lógicamente, luego se empezó a estudiar otro fotosistema que se le designó el nombre de 2. ¿Se han dado cuenta? Algo curioso, ¿verdad? Sigamos. Vía acíclica, vía cíclica. Aquí están los esquemas que ustedes lo pueden repasar. Prácticamente esto es lo mismo. Les voy a hacer una pregunta. Espero que la respondan porque es la misma de hace algunos minutos atrás. ¿En cuál de las dos vías se sintetiza ATP? Vamos. ¿En cuál de las dos vías se forma ATP? ¿En cuál? ¿En cuál se sintetiza ATP? ¿En cuál de las dos vías se sintetiza ATP? Chicos, ya lo hemos hablado. ¿En cuál de las dos vías se forma ATP? ¿En la cíclica? ¿En la cíclica o en las dos? ¿En cuál se forma ATP? Vamos, en las dos, les dije. En las dos se forma ATP. En las dos se puede formar ATP. Se forma ATP en las dos. En las dos. Segunda pregunta. ¿En cuál de las dos vías se libera oxígeno molecular? Vamos. ¿En cuál de las dos vías se libera O2 al ambiente? ¿En cuál? ¿En cuál? En la acíclica. Correcto. Tercera pregunta. ¿En cuál de las dos vías no existe último aceptor de electrones? Repito. ¿En cuál de las dos vías no existe último aceptor de electrones? No existe. En la cíclica, correcto, perfecto, excelente. Muy bien, jóvenes, muy bien. Sigamos entonces. Por aquí. Ahora sí, vamos a culminar la fotosíntesis con esto, que también tiene sus cosas. También tiene sus cosas. Cuidado, hay que repasarlo bien. Fotosíntesis, fase oscura. Y aquí vamos a estudiar el ciclo de Calvin-Benson. Ciclo muy importante porque nos da a entender varias cosas que ya se van a dar cuenta que son. Miren por aquí. Ciclo de Calvin-Benson. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. CO2. CO2. Dióxido de carbono. CO2. Moléculas que se llaman ribulosa 1,5 bifosfato. Dióxido de carbono. Ribulosa 1,5 bifosfato. Estas moléculas, cada una de ellas tienen 5 carbonos. El CO2, cada uno de ellos tiene un carbono. Entonces, ¿qué nos indica esta flecha? Nos indica que estos dos van a reaccionar. ¿Quiénes? Las ribulosas 1,5 biosfato con el dióxido de carbono. Estas dos van a reaccionar y se va a formar esta molécula que se llama 3-fosfoglicerato. Pregunta. Esto, por favor, todos lo tienen que saber. Es prácticamente cultura general. ¿Cómo se llama la enzima que fija, que capta el CO2 y hace que reaccione con esta molécula para que se forme esta otra? ¿Cómo se llama esa enzima? ¿Cómo se llama esa enzima, jóvenes? ¿Cómo se llamará esa enzima? Tiene un nombre muy peculiar. ¿Alguien se recuerda? Rubisco. Eso sí o sí lo tienen que saber, por favor. Rubisco. ¿Qué hace la enzima llamada rubisco? Fácil. Fácil. Favorece o permite la reacción entre el dióxido de carbono y estas moléculas que se denominan ribuloso 1,5 bifosfato. Correcto. Entonces la rubisco, ¿qué es lo que hace? Fija el CO2, lo fija, lo capta y permite esta reacción. Muy bien. Rubisco, rubisco, no se olviden de ese nombre, rubisco. Se forma esta molécula, ojo con este detalle por favor que viene ahorita, se forma esta molécula que se denomina 3-fosfolicerato. No importa el nombre, olvídense el nombre, eso ustedes lo pueden repasar. Quiero que, digamos, observen los detalles. Se forma esta molécula y esta molécula da origen luego a otra molécula. Esta se llama fosfolicerato, 3-fosfolicerato,
Y esta se llama 1,3 bifosfoglicerato. Bifosfoglicerato. Pregunto, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí que aquí no hay? ¿Qué hay aquí que aquí no hay? Porque parece lo mismo, ¿verdad? Pero hay un detalle. Excelente. Aquí, profesor, hay un grupo fosfato adicional. En otras palabras, aquí cada molécula tiene un grupo fosfato. Aquí cada molécula tiene dos grupos fosfato. Y aquí viene la pregunta trascendental, chicos. Trascendental. ¿Quién tiene grupo fosfato para donar? ¿Quién se ha formado previamente y tiene grupo fosfato para donar e impulsar esa reacción? ¿Quién? ¿Quién tiene grupo fosfato para donar y hacer que esa reacción avance? El ATP se acabó. ¿Y en qué fase se formó el ATP? ¿En qué fase se formó el ATP? Porque ahorita estamos en la fase oscura. Excelente. Para eso sirve el ATP. Para eso sirve la fase luminosa. Para formar ATP. Correcto. Sigamos. Observen esta molécula. Esta molécula. Esta molécula que se denomina 1,3 bifosfoglicerato se va a transformar, etcétera, y se va a formar gliceraldehído 3-fosfato. Observen. Gliceraldehído 3-fosfato. En este paso ocurren cosas muy singulares. Se libera el grupo fosfato, ahí está, pero, miren, observen por favor, el NADPH, que interviene aquí, posteriormente sale como NADP y significa que está en su estado oxidado, porque aquí está reducido. Pregunto, escuchen bien esta pregunta porque no es difícil, sino que por los nombres yo sé que les puede confundir. ¿Qué ocurre con el 1,3 difosfoglicerato? ¿Se oxida o se reduce? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ocurre con el 1,3 bifosfoglicerato? ¿Qué ocurre con esta molécula? ¿Se oxida o se reduce? Vamos. ¿Se oxida o se reduce? Esta de aquí se reduce. Se reduce. Producto de esa reducción se forma esta otra. Pregunto yo. Si esta se reduce, ¿qué pasa con el NADPH? ¿Se reduce o se oxida? Pregunto, ¿se acuerdan de redox? ¿Se acuerdan en química de las reacciones redox? Tipo redox. Entonces, si esta se reduce, esta se oxida. Como esta se va a oxidar, luego tenemos esto de aquí, NADP positivo, que significa que está en su estado oxidado. Recuerden que aquí está reducido, aquí está oxidado. Pero esta que está reducida se oxida y resulta esto de aquí. Mientras que esta se reduce y resulta esta otra. Espero que hayan entendido esa parte que es bastante puntual. Sigamos. Aquí voy a invertir algunos minutos, por favor, para pasar ya a respiración celular, que es algo práctico también. Escuchen. Aquí dice 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. 12. De estas 12, hay dos que salen. De estas 12, hay dos que salen. Se quedan 10. Esas 10 moléculas, aquí lo dice, esas 10 moléculas se reordenan químicamente y se forman otras moléculas que tienen el nombre de ribulosa 5-fosfato. Ahí está. Repito por última vez. Hay 12 moléculas. De esas 12 salen 2, quedan 10. Esas 10 se reordenan y se forman ribulosa 5-fosfato. Estas moléculas que estoy indicando tienen que transformarse en ribulosa 1,5. 1,5. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ganar un grupo fosfato. Y nuevamente les hago la pregunta. ¿Qué molécula que se ha formado previamente tiene grupo fosfato para donar e impulsar esa reacción? El ATP. Ya se han dado cuenta por qué es importante la fase luminosa, ¿correcto? ¿Se han dado cuenta por qué es importante la fase luminosa? Y les dije y les afirmé
incluso. Muy bien. Se forma esta molécula y ocurre nuevamente lo mismo. A ver, pregunta, pregunta. Escuchen, por favor, para pasar ya a este otro esquemita y culminar. Pregunta, pregunta, pregunta. De eso vamos a hablar ahorita. No te preocupes. Pregunta. ¿En el ciclo de Calvin se forma glucosa? Vamos, chicos, respondan. ¿Se forma? ¿Dónde está la glucosa? A ver, díganme. ¿Dónde está? ¿Dónde está la glucosa? Busquen la glucosa. Pero este no es el ciclo de Calvin. Este es el ciclo de Calvin. ¿Dónde está la glucosa, jóvenes? ¿Dónde está? ¿Está mal el esquema? ¿Hay que corregirlo? No. Este no es glucosa, este tampoco, este menos, este no. ¿Siempre se formará glucosa? ¿Siempre se forma glucosa? No, no. Escuchen lo que les voy a decir. Escuchen para que quede claro. En el ciclo de Calvin-Benson, lo que se forma y lo que es más importante son estas moléculas. Estas de aquí que estoy indicando. Gliceraldehído trifosfato, o también llamado fosfoliceraldehído, escuchen, son las moléculas precursoras. Precursoras. ¿Por qué se denominan precursoras? Porque a partir de ellas se pueden formar diversos compuestos orgánicos, no solo glucosas. Que quede eso claro. Se pueden formar diversos compuestos orgánicos, no solo glucosa. No solo glucosa. Veamos por aquí. Miren, gliceraldehído trifosfato o fosfogliceraldehído es lo mismo. Esto de amarillo sería esto. Ahí está. Fosfogliceraldehído o gliceraldehído trifosfato. La planta puede formar ácidos grasos, puede formar glicerol. Si forma estos dos, puede formar triglicéridos. Puede formar aminoácidos y luego proteínas. Puede formar glucosa y luego celulosa, almidón, etcétera. O puede formar ribulosa, etcétera, etcétera. ¿Se han dado cuenta? Entonces, jóvenes, la planta va a formar lo que quiera formar ella. La planta va a formar lo que se necesita que formen en sus células. Formará almidón porque necesita almacenar energía. Formará triglicéridos, de repente necesita almacenar también energía. Formará glucosa, de repente necesita hacer glucólisis. Formará aminoácidos, de repente es una planta que necesita almacenar proteínas, no lo sé. Entonces la planta, para formar diversos compuestos orgánicos, utiliza a estas moléculas precursoras. Precursoras. ¿Siempre va a formar glucosa? No siempre, no siempre. Eso depende de la necesidad de la planta. Muy bien. Ahora sí, respiración celular. Es bien fácil, es bien fácil. Todavía tenemos varios minutos, todavía tengo como media hora. Miren por aquí. Escuchen, la respiración celular es el proceso, escuchen, catabólico. Es el proceso catabólico. Repito. ¿Qué era la fotosíntesis? ¿Cata o ana? ¿Qué era la fotosíntesis? ¿Cata o ana? ¿Se acuerdan lo que les dije? Chicos, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Cata o ana? Ana. La respiración celular es catabólico. Y al ser catabólico implica una oxidación de moléculas. A ver, vamos a redondear la idea. Escuchen claramente. La respiración celular es un proceso catabólico en el cual moléculas orgánicas se oxidan. Y esa oxidación trae como consecuencia la formación, la producción de ATP. Repito por última vez. La respiración celular es un proceso en el cual moléculas orgánicas, como por ejemplo la glucosa, no es la única, como por ejemplo la glucosa, se oxidan. Y fruto de esa oxidación trae como consecuencia la formación o la liberación o producción de ATP. Quiere decir energía, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Veamos este esquema rápidamente. Veamos este esquema. Muy bonito el esquema. Aquí dice glucosa. Espero que estén siguiéndome. Glucosa se metaboliza, se oxida, repito. Se forma ácido pirúvico o piruvato. Ahí está. Y este proceso universal, esto es cultura general, jóvenes. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Cómo se llama el proceso en el cual se forma piruvato o ácido pirúvico a partir de la glucosa? Ahí está su nombre. Se llama glucólisis.
¿Qué es la glucólisis? Es la degradación, es la oxidación de la glucosa para formar piruvato. Muy bien. Y aquí voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos ATP se obtienen en la glucólisis? Pregunto, ¿cuántos ATP se obtienen en la glucólisis? ¿Cuántos se obtienen? ¿Cuántos ATP se obtienen en la glucólisis? Vamos. 4. Excelente. Se obtienen 4 ATP. Pero les voy a cambiar ahora la pregunta. ¿Cuántos ATP como ganancia neta? Vamos. ¿Cuántos ATP como ganancia neta? 2. Repasen, por favor, eso. Se obtienen en total 4 ATP. Pero como ganancia neta, son 2 ATP. Muy bien. Principal es que sepan que se libera ATP, que se forma ATP. Muy bien. Este ácido pirúvico o piruvato puede tomar una de dos vías. Una de dos vías. O continúa con la ruta llamada o con la vía llamada fermentación, repito, el piruvato puede continuar con la vía de la fermentación, donde no participe el oxígeno, el O2, el oxígeno molecular, y por ejemplo podría resultar una fermentación láctica o puede ser una fermentación alcohólica. Repito, el piruvato puede ser que tome esta vía de la fermentación, donde no se utiliza el O2. Pero hay otra opción. Puede que el piruvato se transforme dentro de la mitocondria y se origine una serie de procesos. En esta serie de procesos sucesivos, secuenciales, etcétera, sí participe el O2. Sí participe el O2. Y al final se caracteriza porque se forma ATP. ATP. ¿Se han dado cuenta? Ya sea de una forma o de otra, lo que se busca formar es el ATP. Es el ATP, chicos. Por favor, tengan en cuenta eso. A ver, este esquema representa una célula. Este es el citosol. Y esto de rosado, más o menos rosado o naranja, todo esto representaría la mitocondria. Muy bien, así de fácil, así de sencillo. Por aquí, ¿qué dice? Este proceso celular puede ser dividido en dos tipos, anaeróbica y aeróbica. Y esto es muy fácil, jóvenes. ¿Por qué se llama aeróbica? ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué se llama respiración celular aeróbica? Porque participan ¿quién? ¿Quién participa? El O2. ¿Alguien me puede decir, me puede escribir cómo se le conoce a ese O2? Pregunta trascendental. ¿Cómo se le llama normalmente a ese O2? Los ayudo, los ayudo. A ver, si no responden, los ayudo. Último. ¿Qué más? A ver, complete la idea. Último. Excelente. Último aceptor de electrones, profesor. El O2 en la respiración celular aeróbica, repito, participa como el último aceptor de electrones. Muy bien. En una respiración anaeróbica no participa el O2. No participa el O2. Participarán otras moléculas, pero no participa el O2. Y tiene mucha relación con el citosol. Muy bien. A ver, una pregunta. Claro, excelente. Su función sería equivalente como a la del NADP en su estado oxidado, que recibe electrones en la fase luminosa. Excelente, muy bien. Eso se llama analogía. Analogía. Muy bien, ahí está. Aquí hay una ecuación que creo que ustedes lo pueden entender. Glucosa más oxígeno molecular más agua, flechita, se libera CO2, se forma agua y se libera ATP. Ustedes saben que esto lo pueden pasar a restar. Quedaría glucosa más oxígeno, flecha, CO2 más agua y se libera ATP. Creo que eso es muy entendible. A ver, este es un esquema, digamos, muy práctico, así que hay que tomarlo como tal. Lo mismo, glucosa, se oxida y al final se obtienen piruvatos. Repito, glucosa se oxida, glucólisis, esto es glucólisis, la glucosa se oxida y al final se obtienen dos piruvatos, uno o dos piruvatos. En esta glucólisis, ojo, aquí está el resumen, ¿qué es lo que ocurre? Transformación de glucosa en dos piruvatos. Ahí está, jóvenes. Ahí está. Claramente ahí está. ¿Qué más? Se obtiene 2 ATP
se obtiene 2 ATP netos, repito, netos, ganancia neta. Y además se obtienen 2 NADH. A ver, utilicen el razonamiento, por favor. Deduzcan. NADH está en su forma oxidada o reducida. ¿Oxidada o reducida? Reducida. Reducida. ¿Cuál sería su forma oxidada? A ver, vamos. ¿Cuál sería su forma oxidada? ¿Quién lo escribe? Excelente. Sería un NAD con un signo positivo. Excelente. No, ya no es P. Ya no se coloca la P de fósforo. Ahora es NAD con una carga positiva. Ya lo vamos a ver, no se preocupe. Por aquí. Tenemos otro esquema. Aquí está la mitocondria, la membrana celular, el citosol. Escuchen, este esquema tiene mucha información. Mucha información. Vamos a utilizar la información que es pertinente. Observen. La glucosa entra a la célula, realiza glucólisis, se forma piruvato, y el piruvato tiene una de dos vías. O se mete en la mitocondria y ocurren muchos procesos que culminan con la formación de ATP, o se queda en el citosol y continúa la vía de la fermentación, por ejemplo, para formar lactato. Se acabó. Se acabó. Quiero que entiendan eso. Lo principal. Glucosa entra, realiza glucólisis y se forma piruvato, o entra en la mitocondria y se forma ATP, o se queda en el citosol, repito, se queda en el citosol, ocurre la fermentación y se forma, por ejemplo, lactato, ácido láctico. Muy bien. Por aquí. Por aquí. Esta imagen es muy bonita, está bastante resumida, bastante buena. Todos sabemos que esta es la mitocondria y lo que está por fuera es el citosol. Por lo tanto, la glucólisis ocurre en el citosol. La glucólisis ocurre en el citosol. ¿Qué ocurre ahí? La glucosa se oxida. La glucosa se oxida. Se forma piruvato. ¿Cuántos ATP como ganancia neta, jóvenes? Vamos. ¿Qué dice aquí? 4,2. ¿Cuántos ATP como ganancia neta? Ganancia neta, 2. Como ganancia neta, 2. Aquí está y lo estoy reiterando porque no quisiera que se equivoque. Sigamos. Este piruvato entra en la mitocondria y sufre un proceso para formar el acetilcoenzima A. Esto de aquí ocurre en la mitocondria. Ahorita lo vamos a explicar mejor, no se preocupe. En la mitocondria también ocurre el ciclo de Krebs, llamado ciclo del ácido cítrico. Escuchen esto, por favor. En el ciclo de Krebs no se forma ATP, se forma GTP con G. Repito, en el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico no se forma ATP, se forma GTP. ¿Pero por qué han colocado aquí ATP? Porque es equivalente. Porque 2 GTP equivalen a 2 ATP. Y finalmente, en la mitocondria ocurre algo extraordinario que se denomina transporte de electrones y quimiósmosis. ¿Qué es esto, profesor? Es todo lo que va a ocurrir para formar la mayor cantidad de ATP. La mayor cantidad de ATP, que puede ser 32 o 34. 32 o 34. Pregunto, a ver, a partir de una glucosa, en total, al final, a partir de una glucosa, en total, al final, ¿cuántos ATP se pueden formar? Eso es cultura general, lo tienen que saber. A partir de una glucosa, al final, ¿cuántos ATP se pueden formar? 36 o 38. Muy bien, ahí está. Continuemos, continuemos, por aquí. Estamos dentro de la mitocondria. Ojo, jóvenes, no se confundan, estamos ya en el interior de la mitocondria. El piruvato, ahí está. El piruvato que se formó en la glucólisis libera un carbono en forma de CO2. Repito, el piruvato dentro de la mitocondria libera un carbono en forma de CO2. Y al final, el piruvato se transforma en un acetil-CoA, una molécula. Así se denomina, acetilcoenzima A. En este paso intervino la coenzima A
Y miren lo interesante. Aquí hay algo muy interesante, espero que se den cuenta. Este NAT con una carga positiva, ¿en qué estado está? ¿Oxidado o reducido? Vamos. Chicos, ánimos, yo sé que están cansados. Muchos ánimos, por favor. Sigamos, falta todavía. NAT con carga positiva. ¿Está en su forma oxidada o reducida? Oxidada. Oxidada. Y ahora miren, dice NADH. ¿Qué pasó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Principalmente, ¿qué ganó? Electrones. Claro, ganó hidrógenos. Sí, está bien, correcto. Pero no pierdan de vista los electrones. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces aquí tenemos al NADH, que está en su forma reducida, porque ganó. Finalmente, como les dije, se forma esto de aquí, que se llama acetil-CoA. Ojo, todo esto está ocurriendo en la mitocondria. Luego, este acetil, aquí presten muchísima atención, muchísima atención. Este acetil-CoA va a ir a intervenir al ciclo de Krebs, al ciclo del ácido cítrico. Aquí está, el acetil-CoA. Me interesa más el acetil porque el acetil es el que tiene dos carbonos que están representados en esta manera. Esta bolita negra y esta otra bolita negra representan carbonos. ¿Carbonos de quién? Del acetil, porque el acetil tiene dos carbonos. Ahora viene algo muy sencillo. Aquí hay una molécula que se llama oxalacetato y tiene una, dos, tres, cuatro carbonos, mientras que el acetil tiene dos carbonos. Pregunto, cuatro carbonos más dos carbonos, ¿cuántos carbonos resultan? Seis. Y esa molécula que ahora tiene seis carbonos tiene un nombre muy particular. Se llama citrato. Ahí está, citrato. Cuatro carbonos del oxalacetato más dos carbonos del acetil, obviamente van a dar como resultado a una molécula llamada citrato que tiene seis carbonos. Hasta ahí, jóvenes, ¿todo claro? Vamos, ya falta poco, no se preocupen. Muy bien. Esta molécula de seis carbonos, poco a poco va a ir perdiendo componentes. De tal manera que, miren, pierde un carbono en forma de CO2. Recuerden que el CO2 tiene un carbono. Por lo tanto, si este citrato tiene seis carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene seis carbonos y pierde un carbono en forma de CO2, ¿cuántos carbonos le quedan? 5. Así de sencillo. Así de sencillo. Pregunto, ¿qué está pasando en esta reacción, en este proceso? ¿Qué se está formando además del CO2? Es importante que se den cuenta que se está formando aquí. NADH, excelente, NADH. Sigamos. Este compuesto de 5 carbonos se va a transformar en otro, pero de 4 carbonos. Y nuevamente, ¿qué se está liberando? Un carbono en forma de CO2. Por esa razón, este tenía 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Menos uno que se está liberando en forma de CO2, quedan 4. 1, 2, 3, 4. También se forma NADH. Posteriormente se va a formar GTP, les dije. Un GTP equivale a un ATP. Ahí está el GTP. Se forma un FATH2 y se forma otro NADH. Bien, ese es el resumen del ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos o simplemente el ciclo de Krebs. Preguntas, 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 preguntas. Desde el punto de vista energético, escuchen la pregunta por favor. Desde el punto de vista energético, ¿por qué es importante el ciclo de Krebs? Desde el punto de vista energético, ¿por qué es importante el ciclo de Krebs? Desde el punto de vista energético, ¿por qué es importante el ciclo de Krebs? Desde el punto de vista energético, ¿por qué es importante el ciclo de Krebs? Porque se forman GTP, ya, se forman GTP, aquí también, se forma GTP, ya, se forma GTP, pero hay otra importancia más relevante, y se los voy a decir ahorita. El ciclo de Krebs, jóvenes, desde el punto de vista energético es muy importante porque se forman NADH, un NADH, otro y otro, tres NADH.
Y además se forma FATH2. Y ustedes dirán, profesor, pero se está equivocando. Porque una cosa es el ATP y otra cosa es el NADH y otra cosa es el FATH2. Lo que pasa, jóvenes, lo que pasa por ahí, ya se están dando cuenta muy bien, lo que pasa es que los NADH y el FATH2 son moléculas que transportan electrones, son aceptores y donadores de electrones. Y esos electrones, escuchen, esos electrones, cuando lo donen a la cadena transportadora de electrones, esos electrones van a impulsar para que al final se sintetice ATP. Repito, desde el punto de vista energético, ¿por qué el ciclo de Krebs es importantísimo? No porque se forma ATP, porque no hay ATP. Miren, no hay ATP. A ver, busquen el ATP. No hay ATP. Profe, es importante porque se forma GTP. Ya puede ser, pero es uno. Por cada ciclo de Krebs es un GTP. Pero es importante, ¿por qué? Porque se forma NADH, FATH2, NADH y otro NADH. Y esas moléculas que acabo de mencionar, NADH y FATH2, son aceptoras y donadoras de electrones. Y cuando donen sus electrones, cuando lo hagan, esos electrones van a impulsar la síntesis de ATP. Por esa razón, en los libros ustedes habrán leído que el NADH y el FATH2 equivalen a ATP. ¿No es igual al ATP? No, eso es incorrecto. Equivalen al ATP, eso sí es correcto. Muy bien. Espero que hayan entendido esa parte. Sigamos. Por aquí. Esto es muy fácil. Ya hemos entendido la fotosíntesis, así que esto va a ser muy práctico y sencillo. Mucha atención, por favor. A ver, tenemos aquí a la mitocondria. Tenemos la membrana externa de la mitocondria. Se entiende que este sería el citosol. Esta es la membrana externa. Esta es la membrana interna. Este es el espacio que está entre ambas membranas, espacio intermembranal, intermembranoso. Ahí está, espacio entre membrana externa y membrana interna. Esta parte es la matriz de la mitocondria o mitosol. Matriz o mitosol, repito, matriz o mitosol. Espacio entre ambas membranas y citosol. En la membrana interna, que es la que estoy indicando, repito, en la membrana interna, que es esta de aquí, hay una serie de componentes, de complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, y algunos le llaman a este complejo 5, o también le llaman ATP sintasa o sintetasa. Ya saben para qué sirve. Vamos a explicar una vez, a ver cómo nos va. Escuchen, por favor. El NADH, ¿qué tiene para donar? Vamos. ¿Qué tiene para donar? ¿Qué ha ganado que ahora lo puede donar? Ya, pero yo les dije algo muy importante. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿De qué creen que voy a hablar? Flujo de hidrógenos o flujo de electrones? Yo sé que es importante darse cuenta que también interviene el hidrogenión, el H, el hidrógeno, todo lo que quieran. Pero ¿qué es lo que fluye aquí? ¿Qué es lo que va a fluir? ¿Qué es lo que se va a transportar? Electrones. Ojo con eso. Por lo tanto, escuchen, el NADH, ¿se oxida o se reduce? A ver, ¿quién se da cuenta? Vamos, vamos. ¿Qué pasa con el NADH? ¿Se oxida o se reduce? Miren, se oxida, se oxida. Al oxidarse, libera sus electrones. Los electrones se liberan aquí. Esos electrones se transportan hacia este complejo. Por aquí ocurre lo mismo. El FATH2, el FATH2 se oxida y al oxidarse pierde electrones. Y de aquí se van a trasladar a este complejo. Es como un juego, jóvenes. Los electrones se transportan de aquí hacia allá y de aquí también hacia allá. Este complejo transporta los electrones a este otro. Y aquí, en este complejo, que es el cuarto, o citocromo oxidasa, como técnicamente se le denomina, aquí va a llegar el oxígeno molecular, van a llegar los electrones, también los hidrogeniones, ¿y qué es lo que se va a formar al final, jóvenes? ¿Qué es lo que se está formando? ¿Qué es esto? H2O, agua. Pregunto, ¿quién es la molécula o el componente
que recibe al último los electrones. ¿A dónde van a ir a parar esos electrones? Al último, al último. ¿Quién es? ¿Quién es ese componente, esa molécula, etcétera, que recibe a los electrones? El O2. Por esa razón, se dice, se menciona y se afirma que el O2 es el último aceptor de electrones. El O2 es el último aceptor de electrones. ¿Se dieron cuenta? Es muy importante saber eso. Muy bien. Entonces se forma agua. Esa agua que se está formando se denomina agua metabólica o agua endógena también sería. Aquí viene la parte trascendental. Y espero que lo respondan rápidamente. Miren ese esquema y díganme, ¿se forma o no se forma un gradiente electroquímico? ¿Se forma o no se forma un gradiente electroquímico? Sí, sí se forma un gradiente electroquímico. ¿Quiénes bombean hidrogeniones? ¿Todos bombean hidrogeniones? No. El 1, el 3 y el 4 bombean hidrogeniones. El 2 no bombea hidrogeniones. Al final se genera una gradiente. Se genera una gradiente energética, una gradiente electroquímica. Los hidrogeniones van a salir hacia la matriz y cuando lo hagan van a activar a esta enzima, que es lo mismo que la fotosíntesis, formará ATP a partir de ADP y grupo fosfato o fósforo inorgánico. ¿Se han dado cuenta? Al final, ¿qué se forma? ATP. Al final se forma ATP. Muy bien. Ahí está. Esto es como la fotosíntesis, parecido. Tiene un patrón similar. Muy bien. Espero que hayan entendido entonces esta parte. Vamos a continuar. A ver, aquí hay un poquito más del balance energético, muy práctico. Escuchen. Glucólisis a partir de una glucosa. Ojo, aquí dice una glucosa, tengan cuidado, a partir de una glucosa. En la glucólisis se obtienen 2 ATP como ganancia neta. 2 ATP, repito, ganancia neta. Luego, en el ciclo de Krebs, se forman 2 GTP que equivalen a 2 ATP. Se los dije. 2 por aquí y 2 por allá serían 4 ATP. ¿Por qué a esto se lo está colocando en otro lado? ¿Por qué? Porque estos 2 ATP y estos otros 2 ATP no se forman por obra de la enzima llamada ATP sintetasa, no. Si no se forman porque hay una donación de grupos fosfato. ¿Correcto? Repito por última vez. Estos, a ver un ratito, estos 4 ATP se forman no por la intervención de esta enzima, no, sino se forman porque hay una transferencia de grupo fosfato al ADP y se forma ATP, ¿correcto? Simplemente lo toman en cuenta así. Aquí viene lo importante. En la glucólisis se forma 2 NADH. 2 NADH. Esos 2 NADH equivalen a ATP, no son ATP. Si esos 2 NADH, dejan sus electrones a la mitocondria por medio de una vía llamada malato aspartato, en total van a equivaler a 6 ATP. Pero si esos 2 NADH dejan sus electrones por medio de otra vía llamada glicerol fosfato, en total equivalen a 4 ATP. Esto, por favor, repásenlo detenidamente. Esto es fácil. 2 NADH equivalen a 6 ATP, 6 NADH equivalen a 18 ATP, 2 FATH2 equivalen a 4 ATP. Si ustedes suman todo esto, sale 32 a 34. Más 4, en total sería 36 a 38 ATP. Repasen, por favor, esta parte. Es muy práctica, pero a veces confunde. Esto de aquí es la fermentación, ustedes ya lo han escuchado. Hay fermentación alcohólica, hay fermentación láctica. En la alcohólica se forma, por ejemplo, etanol, ahí está, al final. En la láctica se forma ácido láctico, por aquí está. En la fermentación, ya sea una u otra, no se utiliza oxígeno molecular, repito, eso lo afirmamos más antes, hace casi una hora. Lo dijimos, no utiliza el oxígeno molecular. Miren, aquí sí se utiliza el NADH, que está en su forma reducida, se utiliza para impulsar esta reacción. Aquí también el NADH se utiliza para que se impulse esta reacción y se forme ácido láctico. Conclusión,
Esta es la fermentación. Ocurre en el citosol. Ocurre en el citosol. Vamos a continuar. A ver cómo nos va. Esto de aquí es algo más práctico, simplemente intercambio de gases en plantas y animales. En las plantas hay estomas, eso hemos hablado la semana pasada. Son como poritos que permiten el intercambio de gases. Respiración traqueal, que son como tubitos muy delgados en los insectos, por ejemplo. Respiración cutánea por medio de la piel. Y branquial típicamente en los peces y en algunos anfibios que están en desarrollo. Esto de aquí, a ver. Vamos a ir terminando. A ver, chicos, vamos a ir terminando. Finalmente, a ver, jóvenes, chicos, que está ocurriendo un pequeño problemita con el internet. ¿Sí me escuchan? A ver, respondan. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Sí? Creo que sí, sí. Ya para terminar, estaba congelando un poco la pantalla. Ya, disculpen, era cuestión de internet. Repasen eso también, tiene que ver con el sistema respiratorio. Recuerden que la hematosis es el intercambio de gases que ocurre en los alvéolos pulmonares. Los pulmones tienen una función, la tráquea, vías respiratorias en general. Y esto, jóvenes, esto repásenlo, por ahí lo van a encontrar, repásenlo, léanlo, traten de entenderlo, traten de analizar la función y todo les va a ir bien porque esto es bastante práctico. A ver, claves antes de hacer la encuesta, jóvenes, rápidamente. Uno casa, dos casa, tres beso, cuatro dedo, cinco avión, seis avión, siete dedo, ocho avión, nueve beso, 10 casa, 11 casa, 12 avión, 13 beso, 14 avión y 15 y última casa. Encuesta, jóvenes, ustedes ya saben qué hacer, por favor. Ayúdenme, algo rápido. Ahí está. Me voy despidiendo, jóvenes, cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Estudien todo lo que puedan, no pierdan el tiempo, aprovechen el tiempo al máximo. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Chao.